Cátedra Gerardo Valencia Cano. Bienvenidos de nuevo a nuestro segundo programa denominado Cátedra Gerardo Valencia Cano. Con el lanzamiento de la cátedra hace 15 días, quedamos muy ilusionados con el pensamiento de nuestro señor alcalde, quien fue el promotor y ahora es el gestor de esta Cátedra Gerardo Valencia Cano, segunda revolución educativa en Buenaventura. Le quiero preguntar a Wenceslao, ¿qué expectativas cree que se crearon mediante la presentación en directo con el señor alcalde? Buenas noches, amados televidentes que nos siguen a través de estas ondas de Telemar, agradeciendo siempre al ingeniero Ferrer por las facilidades que nos está dando para que esta cátedra sea conocida en todo nuestro territorio. Sobre la pregunta que me hace Luis sobre qué expectativas después de haber escuchado al señor alcalde, en verdad son muchas y muy comprometedoras, porque va a ser una revolución educativa donde hemos tenido unas costumbres y unos lastres que hacen que nuestra formación educativa no sea la ideal, no sea la que en este momento las necesidades y lo que estamos viviendo necesitamos. Yo creo que decir que meternos de lleno a ser educados para aprender a tomar decisiones favorables, decisiones que le lleguen a la comunidad, que le lleguen a todas las personas que estamos viviendo en este territorio. Tomar la iniciativa de educar para la libertad, como decía Gerardo Valencia Cano, como lo decía el escritor brasileño Paulo Freire. Es decir, nosotros tenemos que no recibir una educación nada más de recepción y pare de contar. Nosotros tenemos que ser alimentados de esa educación para tener la energía suficiente de crecer en todo lo que es un ser humano, de crecer en todo lo que significa ser justos, repartir justicia con los demás, es decir, no acaparar todo para mis adentros. Educar es descubrir los talentos que tenemos y ponerlos al servicio de los demás, como nos lo enseña el Evangelio. Es decir, nos dio 5 talentos, ponga a reproducir esos 5 talentos en favor de los demás, no se los guarde para enriquecerse. Además, usted de este mundo no se va a llevar nada. Usted tiene unos talentos que hay que ponerlos al servicio de los demás. Y cada uno tiene un rol que desempeñar dentro de esta comunidad. Descubramos a través de esta educación cuál es nuestro rol dentro de esta comunidad. Yo puedo tener el rol de hacer reír, entonces voy a aprender a ser un buen payaso para que la gente esté contenta. Yo tengo el rol de dirigir, pues tengo que poner todos mis talentos a aprender a dirigir un grupo. Yo tengo el talento de saber compartir, enseñarle a los demás a no ser egoístas, aprender a compartir. Yo creo que esa educación de descubrir nuestro propio talento y ponerlo al servicio de los demás, para mí creo yo que va del mensaje del señor alcalde, la segunda revolución educativa en nuestro territorio. Manuel, usted durante el lanzamiento de la cátedra, usted dijo una frase que caló y es como una Gerardo Valencia Cano no lo va a cambiar a usted, pero sí lo va a poner a pensar, porque es que el cambio viene dentro de nosotros mismos, nadie nos va a cambiar, pero sí nos van a poner a pensar. Manuel, ¿por qué no nos ahonda un poco más sobre esa premisa que usted nos dijo ese día? Precisamente, una muy buenas noches para toda nuestra teleaudiencia, dándole gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes en medio de una situación que no es fácil como esta pandemia,
pero que nos permite encontrarnos una vez más para seguir dilucidando sobre esta temática que nos permite también, valga la redundancia, avanzar en la construcción de lo que nosotros queremos. Y allí es donde queremos apuntar a esta pregunta y dar una respuesta que ayude a entender. El cambio nace en cada persona. La vida humana es un ejemplo muy parecido a él. Nosotros entramos en el vientre de una mujer llamada nuestra madre. Allá nos desarrollamos, crecemos incluso y luego nacemos. Y luego salimos al mundo y empezamos a desarrollar una dinámica distinta. Pues los cambios sociales también son eso. Si yo quiero cambios sociales, tengo que cambiar la economía. Si yo quiero cambiar la economía, tengo que cambiar la visión política. Y si yo quiero cambiar la visión política, tengo que cambiar todo lo relacionado. Pues ahí están, son desafíos. Son desafíos que tenemos que hacernos. Son desafíos que nos permiten a nosotros entender para qué hemos venido aquí. Y eso es una de las tareas grandes que tenemos que hacer. ¿Por qué cambiar interiormente? Porque si no cambio, yo mismo no puedo ver mi propio progreso. Cada deportista tiene que medirse con otro para mirar el impacto de su esfuerzo, de los entrenamientos y qué le está faltando para llegar a ser el mejor, el primero. Pues así también tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ir mirando qué tenemos como pueblo para llegar a ser iguales a los demás pueblos. No inferiores a los demás pueblos, sino iguales a los demás pueblos. Y cómo podemos desde nuestras necesidades, desde nuestros recursos, poder ayudar a los demás. Buenaventura hoy necesita eso. Buenaventura hoy necesita que pensemos en cómo transformar esta realidad. Que no la va a transformar la administración, no la cambian los alcaldes, no la cambian las fuerzas políticas, la cambia la unidad como se ha venido planteando. Solo cuando nos unamos. Decía Gerardo, habrá progreso y bienestar en la medida en que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer. Si tú eres consciente y yo soy consciente, ya somos dos personas conscientes. Y si esas dos conseguimos dos, ya somos cuatro. Si esas cuatro consiguen otras, ya somos 8. Y esas 8 se convierten en 16, después en 32, después en 64, después en 126. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos volvernos exponenciales, porque tenemos que impactar el proceso, tenemos que impactar los cambios. Y los cambios solo se pueden dar si hay procesos. Nunca esperes resultados sin proceso, porque te puedes encontrar que hay un avance sin raíces, y cuando los árboles crecen sin raíces, ¿qué les pasa? Se desploman. Entonces, cualquier cosa que queramos hacer, cualquier cambio que queramos hacer, tiene que ser bajo un proceso. Saber dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar allá. Allí, en esa medida, podemos avanzar consolidando todo, sin retroceso, porque de esa manera cerramos la brecha para que luego otro venga y destruya lo que con esfuerzo estamos haciendo. Estas son las maneras también de blindar lo que hacemos, blindar tu familia, tu proceso. Nadie te va a destruir tus hijos si tú los educas bien. Tus hijos pueden irse a la conchinchina y seguirán manteniendo los principios y valores que tú le das. Esto es construir un camino a un proceso. ¿Y cómo lo empezaste a construir? Desde que estaban en el vientre, desde que llegaron a la tierra y empezaste a interactuar con ellos. Esto es lo que tenemos que hacer. Sí, los resultados van a llegar a su momento, sí, pero nunca pensemos que tienen que ser ya para mañana o ya para hoy. No, tienen que ser gradualmente. Si podemos acelerar los procesos, aceleremos, pero siempre pensando que no por mucho madrugar amanece a Manuel, la cátedra Gerardo Valencia Cano, como se explicó, no es una cátedra de
salón, pizarrón y crayones. No, no es eso. La cátedra es una cátedra abierta, es una cátedra para Buenaventura. Y entonces, tomando esto como una certeza que es la cátedra, le quiero preguntar a Wenceslao, que me llamó mucho la atención, y quiero que nos amplíe ese tema, Wenceslao. Cuando usted decía que es que Gerardo proponía la liberación mediante el Evangelio, y mucha gente dirá, ¿liberación de qué? Pero Wenceslao nos decía, liberación de la corrupción, liberación del padrinazgo, liberación de todo esto que arrastramos como un lastre y hemos creído que eso es nato en el hombre. No lo es. Wenceslao, ¿por qué no nos amplía este tema que usted en un principio notaba? Sí, yo entiendo pues esto de que tenemos que liberarnos. Ahí hay una fotografía de una mariposa que no puede volar porque está amarrada a una piedrita, a una piedra. Y el mensaje dice, libérate del lastre, no podrás volar. Todas estas cosas que hemos dicho que estamos viviendo, que las vemos como negativas, esos son lastres. Lastre es la corrupción, lastre es el estar pidiendo a toda hora, lastre es no ser autónomo, lastre es estar dependiendo de, lastre es no descubrir que en nuestro interior podemos ser autónomos. Es decir, como seres humanos tenemos muchas cosas dentro que no las hemos descubierto o que no las hemos desarrollado. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo liberémonos de todos esos lastres, liberémonos de las enemistades, porque las enemistades son lastres. Liberémonos del odio, liberémonos de estar pisoteando al otro, liberémonos de estar creyendo creer ser más que los demás, porque quizás ganamos un poco de más de dinero. Liberémonos de eso, de crear envidia hacia los demás. Que cuando yo compro un carro muy lujoso para mostrarme, y a lo mejor no tengo ni siquiera con qué comer, eso es un lastre para tu propio desarrollo de tu personalidad. Es decir, además, de todo ese tipo de cosas no nos vamos a llevar nada para la vida eterna o para la otra dimensión de vida que nos va. Entonces yo diría que desde ese punto de vista es tomar conciencia, y esto de la educación para la liberación en el fondo es lo que Pablo Freire y el cardenal de Cámara decía, concientizado, es tomar conciencia. Si yo tomo conciencia de todas estas cosas, pero si no tomo conciencia seguiré apabullado, seguiré oprimido de todos estos lastres. Pero yo tomo conciencia de que encima tengo un lastre que no me deja crecer, tengo un lastre que soy demasiado, perdónenme la expresión, pedigüeño, en vez de estar mirando hacia adentro, que tengo tantas posibilidades de salir de mi estado. Todo ese tipo de lastres yo me tengo que liberar, y cuando yo me libero, pero me libero es tomando conciencia, es tomar conciencia de la realidad de que existe la corrupción, es tomar conciencia de la realidad de que existe el asistencialismo, es tomar conciencia de que no debemos tener siempre las manos tendidas para que nos estén regalando. Eso de que estemos pendientes de que el plátano nos lo traigan del Quindío a vendérnoslo aquí, eso para mí es un lastre, para mí nativo es un lastre, porque estamos dependiendo de otra región que tiene unas tierras que las han elaborado y nosotros tenemos unas tierras, las tenemos improductivas. Eso es un lastre. Entonces para mí en el fondo es eso, es llevar a tomar conciencia, como decía Manuel en un momento dado, tener conciencia de lo que somos, de lo que tenemos para poder crecer. Wenceslao, yo quiero decirle a la amable audiencia, están al otro lado allá en esa carita de televisión, que el tema cátedra de Gerardo Valencia Cano no tiene nada que ver con religión, X o Y. No es óbice para no entrar dentro de la cátedra, porque independientemente de qué religión usted profese, esto no es religioso, esto es una forma que tenemos nosotros
los nativos de aquí de la costa y los no nativos de esta costa, empoderarnos inclusive hasta de nosotros mismos. ¿Cómo empoderarnos de nosotros mismos? No estar pensando en que nos van a subvencionar siempre y por siempre. No, nosotros tenemos todas las capacidades, ya lo decía el Chelao, de producir. Es que las balandras eran unas naves manejadas por el viento a vela, las silbaburas eran otras clases de embarcaciones que llegaban por los lados, venían con naranjas, con arroz. ¿Qué no traían? Coco, de todo lo habido y por haber, y ñame, y ahorita ya no producimos nada de esto. No es que la tierra se haya vuelto improductiva, por el contrario, la tierra sigue siendo productiva. Los improductivos somos nosotros, perdonan el término, pero ya nos acostumbramos a que todos nos lo quieran, primero subvencionar y luego ya traerlo del interior. Un plátano traído del Quindío no es probablemente la tercera parte de lo que era un plátano arcón. Ustedes se deben de recordar, Manuel. Inclusive venían hasta pegados y se les llamaban pachas. Eso es que tenemos que retornar, eso es lo que queremos dar el mensaje que nosotros podemos. Entonces, esta Buenaventura que estamos viviendo ahora es el fruto de pronto de una revolución mal traída, un liberalismo mal aplicado, unas políticas mal aplicadas, pero nosotros somos nuestros abuelos, les quiero comentar a la juventud, eran gente productiva, eso llegaban, por Dios, es que era impresionante, ¿no? Manuel, cuéntenle a la audiencia cómo era estar a esta hora, allí en el muro que le llamamos Muruyusi. Contemos a nuestra audiencia cómo era eso de impresionante. Yo recuerdo que había un tío que siempre traía el lado del charco, el altero, traía su balandra. Sí, él nunca había leído ni escribir. Y lo traía, además de traer plata, siempre traía un machete o un cuchillo. Y cogía un plátano y lo cortaba. Y cada vez que iba a vender algo de lo que había traído, hacía una mueca. Y le decía a la persona, me pagan primero eso que le he entregado. O sea que si iba a comprar 5 raciones de plátano y no hacía la multiplicación porque no sabía. Pero él sabía que podía vender, si por cada ración hacía una mueca. Entonces la persona le pagaba eso. Ahí apareció un adagio que a veces uno lo toma muy locosamente. Él dice, no, me paga puesto por puesto. ¿Sí? A eso iba Manuel, es que ese adagio viene casi de la calle de nuestros. Y como nuestros campesinos no sabían sumar, eran iletrados porque por allá no llegaba la educación, entonces los comerciantes trataban de engañar, pues obviamente a una persona que no debería de decir un tanto de eso, un campesino, pero el Chelao nos va a contar muy bien la historia, cómo es el tema del puico por puico. Es que la calle Sor Vázquez hoy en día, hacia la esquina de donde quedaba la casa de Narváez, que toda la vida vendían carne serrana, allí, hasta ahí entraba la marea. Más abajo todavía la calle Valencia, hasta ahí entraba la marea. Y ahí llegaban los que traían los cerdos para vender. Y ese era el sitio de la venta de los puercos, la gente llamaba puercos. Entonces por eso a esa calle la llamaban antiguamente la puerquera. Y allí pues este dicho que acaban de tocar aquí nuestros dos compañeros, de usted me paga pero puerco por puerco, ¿sí? Entonces eran gentes que, como dijo Manuel, no eran letrados, eran casi analfabetas, pero ellos sí sabían hacer sus cuentas y eran tan inteligentes que, por ejemplo, una balandra venir de la zona que dijo Manuel, o una balandra de la zona que venían mis antepasados, los Pillos, y ahí de la zona de la Barra, de la zona de Puerto España, de una de las bocas del río San Juan, y allá ellos venían con sus balandras a vela. Ellos conocían, se dirigían por las lunas, por las estrellas y por los vientos, y llegaban en esas balandras llenas de naranjas, unas naranjas jugosas grandes, traían ese plátano del Bajo Bondó, traían de toda clase de frutas
época la carretera Cali-Buenaventura, que era la que había, la antigua carretera vieja, para ir de Cali a Buenaventura se demoraba un carro hasta 6-7 horas. Una tortura. Sí, porque no había más de otra. Sin embargo, nosotros vivíamos, ya nosotros nos educaron y nos alimentaron con esas cosas. Y yo creo que la generación de nosotros es una generación que estuvo bien alimentada de estos productos sacados de nuestra propia tierra. Lo que decía en su momento Luis, es decir, que hemos dejado que estas tierras se queden ahí, dormidas y productivas. No es la tierra la que nos produce, somos nosotros los que hemos vuelto improductivos por otras circunstancias, pensando en quizás en un mejor estado de vida, envidiando la vida del American Way of Life, de la vida de los norteamericanos, de la vida de los europeos, y olvidándonos de que aquí en el fondo tenemos una riqueza que todo el mundo desearía tener en el mundo en este instante. Lo que dice este lado del sedentarismo. El sedentarismo hizo un gran daño, que la gente siempre ha sido trabajadora. Pero cuando la gente empezó a sentarse, empezó a darse cuenta que necesitaba, pero no quería producir. Y ahí empiezan a cambiar muchas cosas. De verdad que es importante esta temática, porque ayuda primero a descubrir hacia dónde tenemos que enfocar. La solución está en nuestras manos. Repito, la solución está en nuestras manos. ¿Sí? Yo amé que sin tener estudio, sin tener ayuda económica grande, pero aprendieron un arte y con ese arte sacaron adelante su familia. Hoy muchas mujeres tienen los hijos que han sido estudiados y ellas siguen produciendo y los hijos no producen. Es increíble eso. Y no han aprendido el ejemplo de la mamá. Porque a la medida que yo entiendo cómo mi mamá es productiva, cómo mi papá es productivo, pero yo también digo, yo tengo que ser como ellos, también productivo, y ayudar para que ellos vivan mejor. ¿Sí? Y lo hago desde las mismas condiciones que ellos están planteando. No estoy tomando un camino distinto para crear después zozobra a costa de una burbuja que no es la real. Entonces necesitamos asumir esta realidad. Necesitamos entender que tengo un compromiso y que ese compromiso parte para que haya una transformación. Hemos recibido un legado histórico, hemos recibido una tierra, hemos recibido un territorio, hemos recibido una cultura. De mí depende que todo eso permanezca, porque los hijos que voy a traer al mundo, o los hijos que ya tengo, tienen que vivir en esos valores y en esa cultura. ¿Sí? Cualquier otra cosa es renunciar y negar lo que somos. Y cuando uno niega lo que es, empieza a perder identidad. Y cuando uno no tiene identidad, otro viene y te mueve del lugar y lo acepta porque te da lo mismo estar allí o estar en otra parte. Emanuel, en esa línea de pensamiento, que es el mismo pensamiento de Pilato, se me ocurre que ahorita hay una palabra muy de moda, muy de boga, respetando a los líderes y lideresas, a los verdaderos líderes y lideresas. Ahora han tomado la palabra como muy a la ligera y entonces cualquiera es líder y lideresa. Y yo digo una cosa y la sostengo. Líder y lideresa, su mamá. Ella sí es líder y lideresa. Esa que se mató para darle a usted estudio. Miren, esa señora que vende el chontaduro en la calle, no la menosprecien, esa es la mamá de alguien que está trabajando para darle educación. Esa señora que está sentada allí en un tema de aluminio para vender pescado, no la menosprecie, esa es una líder. Esa sí es una verdadera líder. ¿Por qué? Porque esa señora no ha tenido la oportunidad de estudiar como usted, joven, que está estudiando o ha estudiado gracias al esfuerzo de esa persona. Ese señor que está cargando palos para sostener su familia, ese es un líder. Entonces quiero que nos centremos en los verdaderos valores. Los valores no se adquieren del aire, no, eso no aparece. Los valores se adquieren durante una vida de trabajo. ¿Verdad? Una madre que tiene 4 o 5 hijos y que ha sido dejada por su esposo, esa mujer es más lideresa que cualquiera
porque bien o mal vendiendo un chance. No demeritemos los trabajos humildes porque al final son los más grandes. Esos son los líderes y lideresas que yo, Luis Morales, reconozco y que Gerardo me enseñó a reconocer. Eso, no aquella persona que se jacta de decirlo sin serlo. Esa señora que es del Chotador no se jacta de decir que es una lideresa, porque ella no lo sabe, ella sabe que tiene que ver por sus hijos, que tiene esa responsabilidad. Así que empoderemos a los verdaderos líderes y lideresas de nuestra región. Eso es a nivel de todo, las señoras que andan conchando allí en medio del barro. Esas son las lideresas nuestras. Ese es el mensaje que quería dejar de jóvenes, porque cuando nosotros siquiera tengamos la mitad de esa capacidad, podríamos considerar a los líderes o lideresas. Y ese es un mensaje de Gerardo Valencia Cano. Ahorita interpretado, es que ese hombre escribió hace 60 años y es como decía el señor, es como si estuviera ahorita alguien escribiéndolo. Entonces, eso quería dejarles a nuestros jóvenes en forma constructiva. No es una crítica, es una construcción de que primero volvemos a mirar a nuestros padres, así sean los más humildes de la tierra, son nuestros líderes, son los líderes de Buenaventura. Usted está estudiando gracias a ese esfuerzo, no sea inferior a ese esfuerzo. Excelauro. Para cerrar. Sí, para que cerremos un saludo o una despedida para que cerremos. Pues mi invitación a todos los televidentes y sobre todo a esta juventud y a esta nueva generación es de verdad reconocer lo que Luis acaba de decir. Tenemos unos líderes en nuestra familia que son nuestro padre y nuestra madre, con defectos o con algunos actos de pronto de cierta irresponsabilidad que en su momento histórico no hubo, pero no miremos ese pasado, miremos más bien lo que todos ellos han hecho por nosotros y siguen haciendo para que nosotros lleguemos a ser lo que somos hoy. El agradecimiento es una de las grandes virtudes que el mismo Jesucristo la saca adelante cuando jugó a los 10 leprosos. Solamente uno solo, extranjero, se regresó a darle las gracias por haber sido sanado. Nosotros en la vida muchas veces no reconocemos que lo que tenemos hoy en día se debe al esfuerzo de esos líderes y lideresas que tenemos en familia, que son nuestros padres y nuestras madres, a los cuales yo, a través de esta cátedra Gerardo Valencia Cano, le mando un caluroso saludo que seguramente Gerardo Valencia Cano desde el cielo se los manda. Seguimos insistiendo, solo cuando tomemos conciencia habrá un cambio personal, pero también llegará el cambio. Tomemos conciencia y entonces viviremos bien, tomaremos buenas decisiones. No estaremos buscando una economía subterránea, sencillamente estamos dando los pasos que tienen que dar para que nuestro desarrollo sea sostenible y durable. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Nuestro personaje invitado. Nos encontramos de nuevo en Cátedra Gerardo Valencia Cano y muy amablemente nos está acompañando el padre John Reina. John Reina es ahora párroco aquí en el barrio Transformación y es una de las cabezas visibles de nuestro comité de paro cívico. Padre Reina, primero con el saludo a la amable audiencia, quisiera preguntarle qué nexos pueden haber entre pensamiento de Gerardo Valencia Cano y el inicio del paro cívico en Buenaventura. Sí, un saludo especial a todos los que nos están siguiendo por este medio. Agradecerle por poder estar aquí en este programa compartiendo con todas las personas que siguen constantemente. El proceso, yo creo que son maduraciones de los procesos. Nosotros estábamos en el 2017 coincidencialmente celebrando los 100 años de vida de Monseñor Valencia Cano. Su vida vivo tendría 100 años. En el año 16.
en el año 17 que nació y nosotros hicimos el paro en 2017. Y ese año para mí pues fue un año muy importante para Buenaventura, fue muy importante porque da el paro cívico, se da el paro cívico y el paro cívico lo que está recogiendo de Monseñor Valencia con esta ciudad, que estaba siempre diciendo que el litoral pacífico, Buenaventura y el litoral pacífico tenía que tener sus propios procesos y el mismo hombre y mujer del Pacífico tenía que tener en sus manos el progreso y que no podía ser de otro modo. La propuesta del movimiento cívico va más allá de unos puntos de unas infraestructuras, de unas cosas que si bien las hace falta y adorecen, pero hay cosas de profundidad en las cuales siempre hemos dicho que Buenaventura estaba apuntando con este proceso, con esta agenda, apuntándole a soluciones estructurales, porque los problemas que tiene Buenaventura han sido problemas estructurales y siguen siendo problemas estructurales y que hoy, pues gracias a Dios, podemos hablar de que se le ha ido haciendo un quiebre poco a ir solucionando o a ir dándole solución o a ir apuntando a esos problemas. Y logramos algo que no se había logrado en muchos años, era que el pueblo de Buenaventura se juntara bajo un mismo liderazgo y bajo una misma bandera, y que el gobierno nacional pues, llegara en su conjunto. Desde el presidente hasta los ministros han pasado por Buenaventura y yo creo que en la historia de Buenaventura no ha habido tanta visita de los ministros y del presidente a esta ciudad. Hoy, gracias a lo del movimiento de paro cívico, podemos sentar al gobierno y poner en la agenda nacional Buenaventura que no existe. Padre Reina, como historiador conozco que a través de su corta historia que Buenaventura tiene, es el primer movimiento social de gran envergadura que está cambiando hasta las mismas bases de nuestra sociedad. Dicho esto, recuerdo que Gerardo Valencia Cano, cuando andaba en estos ríos, que era un hombre que probablemente conoció como el que más en nuestra costa pacífica, en su apostolado. Entonces Gerardo decía que en el Pacífico colombiano no hay pobreza. Gerardo decía, aquí lo que hay es un abandono estatal, porque es obvio, nuestro campo del abandono, pues nuestro río es mucho más. ¿Cómo cree usted, Padre Reina, que se puede hacer una revolución o si con el paro cívico va también a alcanzar a que sus frutos se rieguen a estos ríos, o habrá que hacer de pronto otro movimiento o otro pensamiento para que Gerardo Valencia Cano, pues lo que él pensó se lleve al campo, no solo se quede en nuestra ciudad, Padre Reina? Bueno, ha sido otro de los logros, es poder integrar la zona rural de la zona urbana, y que cuando nosotros hablamos del distrito de Buenaventura, hablamos en su conjunto. Es decir, todo lo que se está haciendo no solamente se hace en la zona urbana, sino que es también para la zona rural. Tanto la educación en la zona rural como en la zona urbana. Y eso siempre estará en conjugación, porque estamos hablando de un solo pueblo, estamos hablando de una sola región en su conjunto. Nos acompaña también esta noche el líder social, que es Manuel González Solís. Bueno, muy buenas noches, don Manuel, a nuestra amable audiencia. Cuéntenos, Manuel, que todo este aparataje que tiene Buenaventura en esta primera revolución, segunda revolución educativa que va a realizar el señor alcalde Víctor Vidal, porque tengamos en cuenta que la primera revolución educativa de la fábrica. Manuel, ¿cómo se está implementando esta segunda revolución educativa en Buenaventura? Bueno, muy buenas noches para toda nuestra audiencia. Agradecerle al canal Telemar, a Gabriel Ferrer por la
universidad, su esposa igual. Llegando al punto de la pregunta, ¿cómo se está implementando? Creo que hay un elemento muy importante para tener presente. Uno, que Buenaventura ya parte de salir de su diagnóstico, desde ya no estamos hablando más de todo lo que ha pasado, sino que ya esta vez estamos hablando de lo que tenemos que hacer. Parece que allí hay un ejercicio importante. En segundo lugar, tenemos que hablar de que el movimiento cívico ha podido cristalizar, de acuerdo a lo que hemos podido consensuar. Uno de los grandes pensamientos de Gerardo es que la comunidad se une en torno a sus propias necesidades, porque ella es el motor del cambio. Y como tal, la comunidad en su momento y ahora igual ha seguido respaldando. Miren cómo después de haber hecho un movimiento cívico, hizo un paro y que duró 22 días, a través del cual se hizo un elemento que es importante. Se consiguió una ley 1872 que crea un fondo de desarrollo autónomo para Buenaventura que lleva 10 años, está proyectado 10 años y que la proyección es llevarlo a 20, que va a permitir entonces crear las condiciones que le permitirán al pueblo de Buenaventura con todos sus componentes rural y urbano avanzar en la solución de lograr el problema estructurales que tiene. Me parece que allí hay unos elementos bien significativos para avanzar en esta dirección, en esta línea. Lo segundo es que precisamente para que este proceso se pueda consolidar, se requiere que haya permanente revisión y compromiso de quienes por la misericordia de Dios estamos al frente de este proceso. Entonces, Buenaventura hoy necesita que todos sus comités con los cuales se ha venido trabajando y se seguirá trabajando, pues no bajen el ímpetu lo que tienen que hacer. Porque de allí es donde salen los acuerdos o los consensos, digamos así, con el gobierno, por cada mesa, y eso que se acuerde allí es lo que se va a llevar a un proyecto, y ese proyecto se lleva al fondo, y ese fondo se encargará entonces de materializar la propuesta y la solución que la comunidad requiere. Y creo que en este ejercicio estamos avanzando y podemos decir que empieza a darse algo que históricamente todos requerimos, que haya gobernabilidad y que haya gobernanza. Y en esa dimensión, en esa línea, yo le diría al padre John también que avancemos en esta presentación, cómo articula el plan de desarrollo especial, cómo recoge, cómo va a recoger estas necesidades, si mantenemos el pensamiento de Gerardo, que miró una realidad en todos sus componentes. Mira el componente de niñez, mira el componente de adulto mayor, mira el componente de la mujer, mira el componente de la formación para el trabajo, mira el componente de la economía como tal, del ambiente. Es decir, si Gerardo hace 55 años miró toda esa realidad y supo interpretarla, hoy después de todo esto, con todas las experiencias y la tecnología que hay hoy, el padre John, ¿cómo podemos entonces asumir esa realidad de tal manera que el pueblo siga confiando en la clase dirigente cívica que hoy está al frente de él? Padre Reina, hay un tema que poco se ha tocado y usted es la persona más indicada para hacer esta pregunta. Durante la organización del paro cívico hubieron personas fundamentales y una de ellas incluso pospuso su retiro, que era Héctor Balsa, nuestro obispo querido, que era el obispo del pueblo. Padre John Reina, ¿qué semblanza usted nos puede dar del padre del obispo Héctor de Balsa? Porque en el común de la gente está que el apoyo de él fue fundamental para el triunfo del paro cívico. Mire,
Si alguien se puso la camiseta de y si alguien interpretó también desde su espiritualidad, que es que bebió desde la espiritualidad, es que no la podemos separar lo social por un lado, porque históricamente se ha pensado que lo social está alejado de lo espiritual y de lo religioso. Para mí, en lo que he aprendido, lo que he vivido y lo que he visto, no están separadas, están íntimamente ligadas, sino que hay visiones, hay personas que tienen sus convenciones y se manejan de esa forma a su entorno. Pero bueno, el tema con Monseñor Héctor es que Monseñor ve la realidad de su pueblo y al igual que Jesús que clamaba, o al igual que Moisés que clamaba ante Dios, pues también el Monseñor Héctor de Parza retoma esa misma bandera y empieza a visibilizar lo que él decía, lo que para todos es invisible, y es poder mostrar la realidad que se estaba viviendo en Buenaventura. Aunque se le iba el mundo encima, él siempre estaba allí con sus palabras sabias y con sus palabras muy contundentes, mostrando la realidad de lo que se estaba viviendo en la ciudad. Entonces es fundamental, claro que fue fundamental el apoyo de él como la máxima autoridad también religiosa y eclesial en Buenaventura, que todo salía de ahí. Si él no hubiese tenido ese sentimiento, pues no estaríamos, y no podría yo estar tampoco acompañando, porque parto de un mandato también por parte de la iglesia. Entonces esto que se ha hecho en Buenaventura y lo que Monseñor Parza ha dejado, pues es profundo, y por eso la gente lo recuerda, y desde su bondad y su amor hacia esta ciudad siempre estuvo haciendo exigibilidad de derechos y que no se hicieran los tontos a nivel nacional y que vieran la realidad que se está viviendo. Manuel, ya para cerrar el programa con el agradecimiento al padre John Reina, Manuel, para que usted haga el cierre mediante una pregunta o de pronto algún pensamiento de Gerardo. Gracias, Luis. Yo diría que hoy el pueblo de Buenaventura y el pueblo del Pacífico colombiano está bebiendo de un nuevo aire, está respirando un nuevo aire, y este nuevo aire se llama confianza. Hoy podemos decir entonces que estamos recuperando la confianza. ¿Y la confianza en quién? ¿En la clase dirigente, en el gobierno nacional? No, en nosotros mismos. Creo que hay un elemento fundamental para que se pueda ir dando y materializando los avances y que se concreten en soluciones que todos esperamos, pero que no nos van a caer, sino que tenemos que irlas construyendo desde lo que somos, desde lo que tenemos, para luego buscar lo que nos falta y complementar para tener la unidad completa. Yo diría que nosotros tenemos que seguir siendo articuladores de todo este proceso, pero a su vez también necesitamos que esto se expanda por todo el Pacífico, porque somos una región, somos una unidad cultural, aunque tenemos matices con la parte norte, con la parte del sur. Hay una afinidad con todo el Pacífico Sur, pero igual nos identificamos y consideramos que somos una sola región y que tenemos unas mismas problemáticas que nos uniforman, pero que tenemos que buscar las soluciones y las salidas a esas problemáticas. Si nosotros seguimos el proceso de unidad, Buenaventura y el Pacífico, dentro de pocos años, será mirada de otra manera. Porque igual que todos, tenemos las mismas bendiciones que da el de arriba, que da Dios. Pero tenemos que saberlas aprovechar. ¿Para qué las tenemos? Porque somos ricos en hidro, en la parte hídrica, porque tenemos una fauna abundante, una flora exuberante, porque somos el pulmón del mundo, ¿sí? Todo eso tiene que jugar hoy un papel importante. Y por eso también tenemos que reivindicar, Padre Dios,
reivindicar algo, y es que somos la capital del Pacífico. Le salen muchos competidores a este título, pero es nuestro, natural, ha salido de la misma condición del territorio, pero sobre todo porque sabemos y entendemos que nosotros somos los constructores de nuestro propio destino, de nuestro propio desarrollo. Creo que allí dejaría ese punto para que lo tengamos siempre presente, Padre John, en nuestras mesas, que si bien Buenaventura lucha por este espacio, la lucha tiene que expandirse, abrirse, porque los otros también son nuestros hermanos, los otros también hacen parte del mismo territorio, y por ellos también tenemos que llevar de lo que hemos alcanzado nosotros. El buen hermano comparte con el que no tiene. Y qué bueno que nosotros podamos llegar a hacer eso también en lo político y en lo organizativo. Con el agradecimiento al Padre John Reina, igualmente agradecimiento para Manuel, nos despedimos desde la capital del Pacífico y muchas gracias por su sintonía y ya nos veremos de nuevo. De nuevo, muchas gracias. El siguiente es un escrito realizado por Gerardo Valencia Cano hace ya más de 50 años. Como un profeta que fue Gerardo Valencia Cano, ya avisoraba nuestros tiempos, estos que estamos viviendo ahora. Vamos a leer en compañía este escrito que dice: ¿cómo quisiéramos estar ahora en las cabeceras de un Yurumangui, de un Cajambre o Raposo o Naya, para sentir y vivir el entusiasmo cristiano de los costeños que no se han desteñido? ¿Cuánto diéramos para que toda nuestra ciudad apagara sus instrumentos alineantes y golpeara el bombo y los cununos para arrancar del corazón la voz que ya se apaga? Como podemos observar en este escrito, realizado hace más de 60 años por un profeta llamado Gerardo Valencia Cano, hoy traído a nuestros días, vemos la falta de sentido de pertenencia de los habitantes de Buenaventura, el poco apego por la tierra, el desdén hacia nuestros ancestros. Ya Gerardo lo preveía cuando hablaba de instrumentos alineantes. Ya a nosotros nos importa mucho más las tecnologías y nos importa mucho más la televisión que nuestro propio destino. Este escrito viene como anillo al dedo para la cátedra Gerardo Valencia Cano, que lo que va a tratar es de que volvamos a nuestras raíces en el aspecto del sentido de pertenencia, del sentido de querer esta nuestra tierra Buenaventura y defenderla. Es una persona carismática a lo largo de su existencia, y 47 años después de estar en la Pascua espiritual, sigue concitando la voluntad y el cariño de la comunidad, porque se apalancó en esa palabra, en esa luz que es Cristo, que es verdad y vida, y es camino. Entonces, si Cristo fue veraz y Él siguió ese camino, seguirá siendo veraz. Por eso sus palabras nosotros le llamamos profecías, son proféticas, y esas palabras se van cumpliendo poco a poco en la medida que como comunidad vamos tomando la conciencia y vamos haciendo ese pensamiento, Gerardo, llevándolo a la realidad. Gerardo, pues nos escribíamos, él me mandó a estudiar a Roma, y la gran ventaja pues que teníamos una comunicación muy fluida, y él sacaba tiempo siempre para poder estar en comunicación conmigo, saber de Roma, saber cómo iban las cosas, saber ese cambio que el Concilio Vaticano II empezó a darle a la Iglesia Católica, cómo podríamos nosotros de alguna manera recoger experiencias allá en Roma
para ver qué se podía hacer. Por ejemplo, él me hablaba en una de sus cartas que me fijara mucho en los grupos y Focolarini. Focolarini eran grupos familiares que se organizaban allá en la Iglesia Católica en toda Italia, en diferentes parroquias, y él me decía, fíjate bien, Chelao, ¿cómo podemos nosotros aprender de eso, a ver qué podemos hacer acá en Buenaventura? De otro lado, él tenía tanto interés que yo conociera bastante nuestra descendencia afro. De hecho, allá donde yo estaba tenía muchos compañeros africanos de diferentes países. Él era muy amigo personal de Monseñor Tomás Cuba, un obispo del Congo Kinshasa, antiguo Congo belga, y de los compañeros míos que eran de esa zona, nosotros hicimos una gran amistad, y de hecho él quería que yo fuera al África a conocer un poco algo de las raíces que podríamos traer para acá, para nuestra tierra, nuestras descendencias afro. Monseñor fue un trabajador extraordinario y él aprovechaba todos esos espacios para decirle a la gente, por favor no cambien de actitud al gobierno. Como él era secretario general de la educación aquí en el Pacífico como obispo, él manejaba la parte de educación, y él proponía siempre que la educación se diera con base a la cultura de la gente del Pacífico, de los indígenas y afros, y eso no se le atendió. Él dejó varios proyectos muy importantes para una educación adecuada en el Pacífico y de acuerdo a sus valores y a su riqueza, porque él decía, si no nos preparamos, si no nos educamos, nos van a sacar del territorio. Vino una época de 1970, por allá más o menos, cuando empezó a entrar el cine de bala, y que la última bala, y que mi bala de plata, y que Django, y etcétera. Él lo dijo, por favor, pongámosle sanción a esas películas que vienen, porque a nuestra gente la van a enseñar a matar y a matarse entre sí, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Ese legado en la educación, en la cultura, en nuestros principios, ha quedado perenne para todas las generaciones. A través de sus escritos, a través de su forma de actuar ante la gente, ante la comunidad, esa defensa que él siempre estuvo presente para que él mismo nos diera como ese legado, la marcamos en hechos como cuando fueron inundados de barro los antiguos terrenos de la zona franca, donde estaban algunos barrios como el Rojas Pinilla o Balboa, que se metió literalmente al barro para defender a estas personas. También cuando los 1 de junio, sobre todo el 1 de julio de 1970, cuando trató de apaciguar a la gente, él interpretaba todo eso, pero físicamente. Él siempre manifestaba sobre el diálogo, que el diálogo no solamente se realiza en las iglesias con Dios, sino que el diálogo es entre los hombres, ya sea en los sindicatos para evitar problemas, ya sea con un pago justo de los empleadores, ya sea de las mismas reivindicaciones en las diferentes instituciones. Siempre tiene que primar el diálogo, esa voluntad de hacer las cosas bien.